Hola amigos de las colecciones de las navajas y de los cuchillos españoles, amigos de Navaja 19, la web del coleccionista de cuchillos y navajas de los siglos XVIII y XIX españoles. Hoy os vamos a hablar de los cuchillos canarios. Los cuchillos canarios, como este que tengo en la mano, son de un tipo muy característico, fácilmente reconocible y no hay confusión en diferenciar el origen canario de cualquiera de estos cuchillos allá donde los veáis, sea en Canarias, en la península, en Europa o en el mundo. El cuchillo canario no es un arma, es una herramienta de trabajo sencilla, con unas altas prestaciones, una hoja multitarea que vale para un montón de funciones, tanto agrícolas como ganaderas o para la caza, y un mango de prestigio, un mango muy bien decorado para dar prestigio a la persona que lo portara. No es un arma porque precisamente no lleva la guarda ni los gavilanes que llevan otros cuchillos, como los cuchillos de Albacete, como este que podéis ver. Esto es un cuchillo de Albacete que puede usarse en un momento dado como arma. Lleva una hoja muy agresiva y la guarda o protección. Pero el cuchillo canario nunca fue un arma, aunque haya historias de que ha podido usarse en combates o en duelos. La historia del cuchillo canario arranca en el siglo XVI, con la colonización y la conquista del Reino de Castilla, de las Islas Canarias. Allí se encuentra a los pobladores originarios, a los indígenas, a los guanches, que no tenían forja de hierro. Sus herramientas eran sencillas, de piedra, tenían cuchillos de piedra para sus tareas cotidianas. Pero la forja del hierro o el acero no se controlaba en las Islas Canarias, y si había algún cuchillo tenía que ser fabricado en el exterior. Pero en la época colonial, ya en el siglo XVI, ya se asientan herreros españoles allí y se comienza la producción de todo tipo de herramientas como los cuchillos. ¿Pero qué sucede? Que a los guanches, a la población indígena del interior de las islas, a los agricultores y ganaderos no se les permite llevar armas. Como en el resto de los reinos españoles, las espadas, las dagas eran solo para la nobleza y los cargos oficiales del reino. Entonces, evidentemente, los canarios necesitaban una herramienta para poder trabajar. Y las propias leyes, hacia 1514, en el siglo XVI, hay leyes que hablan de que los canarios podían llevar un cuchillo para sus tareas cotidianas, un cuchillo de hierro, con hasta un geme de largo. Un geme de largo es una medida inexacta, que es precisamente lo que mide desde la punta del dedo índice a la punta del dedo pulgar. Y veis, este cuchillo tiene exactamente un geme de largo, que son unos 12-14 centímetros de hoja. Entonces, como solo se les permitía un cuchillo sencillo, multitarea para sus labores cotidianas, pues poco a poco va surgiendo la tradición de adornar los cabos, que precisamente como la hoja va enfundada en su vaina de cuero, lo único que destaca por encima de la faja o del cinturón es precisamente el cabo. Y como es una herramienta masculina de prestigio, pues empiezan a encargar cuchillos con el cabo cada vez más elaborado, que es donde los artesanos canarios se han esmerado. Entonces el cuchillo canario, también conocido cuchillo del país, cuchillo de labrador, cuchillo de cabo de piezas, es un cuchillo de hombres que buscan el prestigio o lucirlo en las fiestas. Es una herramienta. Y aquí podemos ver las partes más características de cómo diferenciar un cuchillo canario en cuanto lo veáis. La hoja de acero al carbono tiene un filo ligeramente curvo, pero la hoja es casi triangular, con un contrafilo siempre en el lado derecho, la parte superior ligeramente curva, el pete, la punta, el filo, la barbilla y la garganta, que sirve para apoyar el dedo y poder sujetarlo con más fuerza en las tareas. La barbilla y la garganta. Luego lleva el colchón, donde se pueden poner las marcas del artesano. El colchón es donde se une la espiga con el cabo, y lleva ahí una superficie que es justo donde se ponen las marcas de artesanos con aspas y con líneas. Y luego el cabo de piezas se llama de piezas porque son diferentes piezas engastadas en la espiga de cuerno, hueso, marfil a veces, y muy bien decoradas. En primer lugar va un casquillo metálico de formato cónica, luego todas las piezas, que pueden ser 7, 10, 13, 23, cuantas más piezas más elaborado y más caro el cuchillo, luego otro casquillo de cierre,
y la perilla o remache que cierra todas las piezas contra la hoja, aquí con una perilla que normalmente suele ser del mismo metal que los casquillos. Los casquillos metálicos pueden ser generalmente de latón o de alpaca, como es este, y algunos un poco más lujosos van de plata e incluso de oro. Y las piezas incrustadas llevan unas ranuras donde se ponen piezas de metal que también son pues de alpaca, latón, cobre, plata, oro, dándole una característica lujosa de brillo metálico a todas las piezas, con unas combinaciones de colores y unos dibujos geométricos que varían en cada cabo, y es lo que se hacía al gusto del usuario. Los más elaborados llevan en estas incrustaciones, en vez de espigas como estos, llevan flores o motivos vegetales que necesitan todavía mucho más labor. Pero estos, los antiguos de finales del siglo XIX, suelen ser de líneas en zigzag, cruces, rombos. ¿Veis? Este cuchillo, en concreto, algunos cuchillos canarios se marcaban con la fecha. La fecha siempre va al lado izquierdo y la decoración de vegetales o de flores va al lado derecho. Y en este caso lleva la fecha de 1892. Lleva su fecha, su marca, sus características del cuchillo canario. Pero como veis, pues los hay de diferentes tamaños. Este es mucho más pequeño, no llega al geme. Los había pequeños, medianos y grandes, como este otro, que alcanza casi los 30 centímetros, que es muchísimo más grande. Y sus fundas de cuero. Otro cuchillo canario, también va marcado en 1876. Su decoración, su marca. ¿Cuál es la influencia directa del cuchillo canario? ¿De dónde viene? Pues ya os hemos hablado que este tipo de cuchillo es de mediados del siglo XIX. Y algunos autores hablan de la influencia de los cuchillos españoles, como este de Albacete. Este es un cuchillo típico de Albacete, pero en nuestra opinión no es esta la influencia de los cuchillos canarios. La hoja es muy diferente, lleva guarda de protección, el mango es mucho más alargado, y aunque sí que los puñales de Albacete sí que llevan un mango ahusado con un barrilete central, pues nunca va decorado al estilo canario, y no creemos que sea la influencia de este tipo de armas de los cuchillos canarios. En nuestra opinión, los cuchillos canarios, la influencia española llega más por cuchillos de este tipo. Este tipo de cuchillos, que aunque no va marcado y no podemos decir con exactitud dónde se fabricaban, seguramente por su procedencia la mayoría son andaluces. Los cuchillos andaluces, como este otro, que ya os hablaremos en otro vídeo específico de los cuchillos canarios, los cuchillos andaluces. Este es un cuchillo de los que se conocen como cuchillos malacitanos o malagueños, procedentes de Málaga. Tienen unos cabos mucho más parecidos y unas formas de hojas triangulares mucho más parecidas a las hojas de los cuchillos canarios. Y en nuestra opinión, los cuchillos andaluces son la influencia directa del cuchillo canario. ¿Veis? No llevan guardas, no llevan gavilanes, llevan casquillos metálicos, un mango ahusado con las mismas formas y las mismas proporciones, y también incluso el cuello anillado, que con decoraciones a lima muy similares a las que hicieron luego los cuchilleros canarios. Estos cuchillos andaluces son de finales del 18 y hasta mediados del 19, y son una influencia directa de los primeros cuchillos que llegaron a las Islas Canarias, y luego allí los locales los imitaron y los hicieron a su gusto. ¿Veis? Este cuchillo andaluz lleva en la parte trasera una perilla mucho más grande que el cuchillo canario, pero similar, que sirve para cerrar el cabo e incluso quizás para apoyar el pulgar. Pero lleva una perilla similar, y la forma del mango, incluso la decoración de los casquillos, es muy similar. Aquí hay otro cuchillo andaluz espectacular, ya os hablaremos de ello en el vídeo específico de los cuchillos andaluces, que también son cuchillos multitarea y cuchillos con su vaina, que también daban prestigio a las personas que lo portaban, porque los mangos ahusados van muy decorados y resaltan con unos casquillos muy similares al cuchillo canario. Y para nosotros la influencia es precisamente esa. Luego los cuchillos canarios llegaron a todo el mundo y, por supuesto, influyeron en los cuchillos
de los gauchos argentinos, a los cuchillos americanos que tienen unas vainas similares. Incluso hay cuchillos americanos que mantienen la barbilla para el trabajo cotidiano. Entonces, ¿de dónde son típicos estos cuchillos canarios? Pues principalmente de la isla de Gran Canaria, localidades como Telde, Arucas, Guía. Ahí sabemos que se fabricaron estos cuchillos y incluso hoy en día se mantiene la tradición cuchillera. ¿Dónde empezaron en qué fechas empezaron a hacerse comunes, conocidos, los llevaban todos los hombres y de ahí saltaron a las colecciones de coleccionistas de la época? Pues en la época de 1892, a finales del siglo XIX, en 1880, 1892, llegaron ingleses, industriales ingleses, a las Islas Canarias y se implantó la industria platanera. Y las industrias de plátano, que empezaron a dar grandes ingresos a los agricultores de la zona, requerían mucha mano de obra y requerían agricultores que supieran cortar hojas, cortar los plátanos para la recolección, y llevaban estos típicos cuchillos. Y de ahí los empezaron a conocer los turistas ingleses, franceses, peninsulares que llegaban a las islas, los empezaron a comprar como souvenir. Precisamente este cuchillo canario lleva la fecha de 1892 y seguramente las fechas y el lugar de procedencia, en algunos pone Telde, o las decoraciones eran al gusto de los coleccionistas de la época, que se los llevaban y querían un souvenir, un recuerdo de las Canarias con su fecha de cuando habían hecho el viaje. Entonces, ¿cuándo se expandió este tipo de cuchillo? Pues en la época de la industria platanera hubo mucho interés por las autoridades locales de promocionar la agricultura y la industria de Canarias al mundo. Y se hicieron exposiciones, como la exposición ya conocida como Fiesta de las Flores, precisamente en 1892, que es la fecha que lleva este cuchillo. En la Fiesta de las Flores hay documentados en los catálogos y en las fotos cuchillos de Guía y de Arucas, como este, que están fotografiados y han quedado para la perpetuidad, los cuchillos canarios originales del siglo XIX. Ahí se dieron a conocer y desde entonces cualquier turista foráneo que llega a las islas se lleva uno de estos cuchillos. ¿Quién los fabricaba? Pues herreros fabricaban las hojas, y algunas hojas, como allí había escasez de acero de calidad, algunas hojas se importaban desde la península. Este cuchillo que tengo en la mano es un cuchillo de la fábrica de Toledo de 1880, que está considerado el mejor acero de más calidad del siglo XIX en el mundo. Entonces, este cuchillo, que lleva la hoja típica, hoja llamada con punta de clip point, hoja de cuchillo Bowie, pues se fabricaba en Toledo en el 1880, y los canarios, como tenían escasez de hojas de calidad, importaron algunas hojas de Toledo para producir sus cuchillos. Y es una curiosidad de que algunos coleccionistas tienen cuchillos canarios con hoja tipo Bowie y el mango tipo canario. Hay muy pocos, pero sí que existen, incluso marcados con el nombre de la fábrica de Toledo, como este que tengo en la mano. Son influencias que llegaban a las islas y los canarios se inspiraron para crear su cuchillo canario. ¿Qué podemos seguir diciendo de los cuchillos canarios? Pues que tenían que llevarse en una vaina para poder lucirse y llevarlo, porque al ser un cuchillo utilitario necesita llevarse al campo. Y la funda de cuero, como esta, lleva una solapa para poder sujetarse en el cinturón o en la faja. Y el mango sobresalía. Y como veis, va perfectamente embutido y no se cae. Puede llevarse con toda comodidad. Es un cuchillo muy ligero. Y este que tengo en la mano, por ejemplo, es un cuchillo moderno de final del siglo XX, del artesano Francisco Torres, que va con su marca, que recuerda o imita la tradición de los cuchillos canarios, pero si os fijáis, los antiguos tienen la hoja mucho más triangular que los más recientes o los que se venden ahora. Pero son también cuchillos artesanales que se siguen fabricando en las Islas Canarias, como este. Y es un ejemplo de las vainas auténticas, ya que la mayoría de los cuchillos antiguos, al ser vainas de cuero, no se han conservado.
Pero este que tenemos aquí, que está considerado una pieza de colección excepcional, que tiene su vaina completa original de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Una de las características es que lleva aquí un agujero, una perforación con un remache metálico, por donde la humedad, en el uso cotidiano, la humedad o el agua, podía salir por ahí, permitía que la hoja no se oxidase y se mantuviera más tiempo. Y lo excepcional de este cuchillo es su gran tamaño, muy fuerte, un acero muy fuerte también con su contrafilo, aunque no lleva marcas, porque muchísimos no llevan marcas ni llevan fecha, tampoco lleva decoración. El mango sí que está muy bien decorado, es del estilo antiguo, con su acordonado o bordonado en los casquillos, sus piezas decoradas, incrustadas, auténtico cuerno y hueso, porque tenéis que saber que los antiguos son de materiales evidentemente naturales, como el cuerno de vaca, de carnero, hueso, marfil, metales, plata, alpaca, pero posteriormente se hicieron otros cuchillos que también son antiguos, pero son de los años 40-50, que incorporan materiales sintéticos, plástico, resinas o celuloide o plástico de las bolas de billar, por ejemplo, pero esos ya no tienen tanto interés como estos, que son los auténticos artesanales de cabo, de cuerno y de hueso. Entonces, la vaina de este cuchillo está considerada una de las mejores vainas de cuchillos antiguos de colección. ¿Por qué? Porque el usuario que lo llevó, o seguramente lo encargó, con dos piezas para la vaina. Una es un talí de suspensión similar al de las bayonetas, que puede ponerse en el cinto o en una correa para llevarlo al pecho o seguramente al cinto. Entonces lleva dos piezas. Una es la típica funda del cuchillo canario con su solapa para la faja, que puede llevarse cómodamente, muy ligero, y otra es una pieza que, si se añade, pues puede servir como cuchillo de caza para llevarlo con más seguridad colgado a la cintura. Con esta otra pieza, que encaja perfectamente, se unen y forman una sola vaina espectacular. Ya os digo que este tipo de vainas no son frecuentes en los cuchillos canarios, y este es el único que hemos visto en colecciones de cuchillería canaria. Bueno, hasta aquí os hemos hablado del espectacular cuchillo canario, un cuchillo multitarea, una herramienta que sirve para todo, que tiene un cabo bellamente decorado, pues porque los hombres de la época querían llevar algo de prestigio y lucirse en fiestas, ceremonias, en su tarea cotidiana. Y ya os digo que pues todos tendrían uno o dos cuchillos, unos más comunes, otros más decorados, pues para su uso diario, y la tradición cuchillera canaria se ha mantenido hasta la actualidad. 1892, espectacular cuchillo canario decorado, una maravilla del coleccionista. Y ya sabéis que tenéis que comprar siempre cuchillería antigua con certificado.